Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a trabajar con números complejos. Vamos a hablar un poco de lo que son los números complejos, cuáles son sus formas, o sea, de qué manera se pueden representar. Vamos a hablar de algunas operaciones, ¿sí? De cómo obtener, por ejemplo, el inverso de un número complejo, cómo pasar de una forma polar a una forma binómica, potencias de un número complejo y bueno, vamos viendo, ¿sí? A medida que vamos trabajando. Bueno, básicamente tenemos que hablar de lo que es un número complejo. Un número complejo surge por una necesidad, ¿sí? En este caso surge por la necesidad de una operación que no se puede resolver en el campo de los reales, que es como la raíz cuadrada de un número negativo, ¿sí? Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 1, ¿sí? En el campo de los reales no existe. Por eso surge la unidad imaginaria i, ¿sí? Que da respuesta justamente a ello. Entonces, de esa manera nosotros podemos obtener lo que es un número complejo, ¿sí? Un número complejo está compuesto por una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Lo podemos representar en distintas maneras. En su forma binómica, esa sería una. En su forma de par ordenado, en su forma polar, y en su forma trigonométrica. Bien, en base a ello nosotros podemos trabajar, hacer las operaciones como todo conjunto numérico. Nosotros podemos hacer las operaciones que conocemos, ¿sí? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Podemos calcular raíces y podemos calcular potencias de números complejos, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a trabajar con lo que es la suma de números complejos en su forma binómica, o sea, esta por ahora, ¿sí? Y vamos a ver cómo pasar de su forma, un número complejo en su forma polar a su forma binómica, ¿sí? Bueno, primero vamos a partir de un ejemplo sencillo que es la suma, ¿sí? La suma de números complejos se basa exclusivamente en sumar su parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Ahora lo vamos a ver en un simple ejemplo, así no damos vueltas. Vamos a escribir un ejemplo que es 1 más 2i más otro complejo, que en este caso va a ser 3 menos 4i. 3 menos 4i. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer como lo que dije. Vamos a sumar parte real con parte real, ¿sí? Y después sumaremos o restaremos en este caso las partes imaginarias. Obviamente respetando, ¿sí? Y esto será la parte imaginaria, ¿sí? En este caso, si nosotros le hubiéramos llamado Z1, por ejemplo, el complejo que va a surgir a partir de la suma de estos, Z1 va a estar compuesto de la siguiente manera. Si nosotros realizamos la suma, va a ser 4 menos 2i, ¿sí? Eso sería en su forma binómica. Ahora, si fuera suma, resta, dependerá el signo, ¿no? De números complejos, pero el mecanismo para el cálculo en su forma binómica va a ser de la misma manera, ¿sí? O sea, suma o resta. Ahora, vayamos al producto, ¿sí? Vamos a plantear vamos a usar los mismos ejemplos, ¿sí? En este caso va a ser 1 más 2i. Y lo vamos a multiplicar por 3 menos 4i. ¿Sí? Lo que consiste básicamente para obtener este Z2 va a ser de hacer la propiedad distributiva, ¿sí? Esta es una manera de poder calcularlo, ¿sí? Hacer la propiedad distributiva de cada elemento con el complejo que tenemos al lado. En este caso sería este, ¿sí?
En ese caso vamos a hacerlo con colores. Sería este con este con este, después este con este y este con este, ¿sí? Entonces va a ser 3 por 1, 3. 1 por menos 4i, menos 4i. 2i por 3 va a ser más 6i. Y menos 2i por menos 4i va a ser a menos 8i cuadrado, ¿sí? Y acá vamos a tener que tener en cuenta algo muy interesante. Acá tenemos una potencia en unidad imaginaria, ¿sí? La potencia en unidad imaginaria, en este caso, i cuadrado, va a ser igual a menos 1, ¿sí? Ya vamos a hacer un videito de potencias imaginarias, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Ahora, al tener, o si no pueden revisar en sus apuntes, i cuadrado va a ser igual a menos 1. O sea que esto que está acá, al final va a cambiar de signo y va a ser número real. Entonces vamos a tener que sumar números reales por un lado y las partes imaginarias por otro, ¿sí? Y de esa manera obtendríamos Z2, ¿sí? Z2 va a estar formado por ¿qué? Esto que está acá, como es menos 1, nos va a cambiar el signo y nos va a quedar, y lo agrupamos con la parte real, 3 más 8, ¿sí? Por un lado, más menos 4 más 6 y entonces Z2 será parte de 11 más 2i. Y de esa manera concluiríamos la operación del producto, ¿sí? Bueno, ahora lo que podemos hacer es ver, digamos, de alguna manera cómo se relaciona la división con el inverso de un número complejo, ¿sí? ¿Cómo obtenemos el inverso de un número complejo? Primero partamos de un ejemplo simple, ¿sí? Vamos a hacer que Z4 va a ser igual a 1 sobre algún Z. En este caso vamos a decir que Z2, pero vamos a decir quién es Z2. Z2 va a ser igual a menos 1 más 4i, para no hacer siempre con los mismos ejemplos, ¿sí? Entonces, Z4, que es el inverso, ¿sí?, de Z2, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo obtenemos? Eso es una buena pregunta. Z4 se puede obtener de la siguiente manera, haciendo la división, ¿sí? Haciendo la división por 1, en este caso, hacemos 1 dividido el número complejo. En este caso va a ser menos 1 más 4i. Pero, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, es sencillo. Lo que tienen que hacer primero es hallar el conjugado de Z2. El conjugado de Z2 se representa con una niñita arriba. Va a ser menos 1 menos 4i, ¿sí? Uno es con más y otro es con menos. El conjugado lleva el signo menos, ¿sí? Si los graficamos, es como si estuvieran espejados en el eje cartesiano, ¿sí? Se van a notar porque tienen la unidad imaginaria con el signo negativo, en este caso, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por el signo, o sea, por el conjugado del denominador. En este caso, el conjugado del denominador es este. Bueno, acá hay algo importante que deben saber. Primero, básicamente acá tenemos un caso de factoreo, ¿sí?, que es diferencia de cuadrados, el cual lo pueden resolver, ¿sí? Z4 va a ser igual, y acá arriba, en este caso, también van a tener que hacer, en este caso sería producto de un número complejo, ¿sí?, que es lo que veníamos haciendo en la parte superior. Acá este número complejo tiene como unidad imaginaria el 0, ¿sí? Entonces acá hacemos diferencia de cuadrados, en la parte de abajo les va a quedar menos 1 al cuadrado, ¿sí?
menos 1 al cuadrado menos 4i al cuadrado, ¿sí? Este signo menos es por la diferencia de cuadrado justamente. Lo que van a notar es que cuando aplicamos la diferencia de cuadrado, nos va a quedar otra vez i cuadrado. O sea, sería 4 al cuadrado, que son 16, por i al cuadrado. I al cuadrado es menos 1. Entonces, este signo después se va a cambiar y lo que vamos a lograr de esta manera es obtener el denominador que tenga, no tenga absolutamente nada relacionado con i, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a escribir la parte superior, ¿sí? Si resolvemos el producto, nos quedará de la siguiente manera. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es directamente aplicar lo que estaba diciendo. Menos 1 al cuadrado es 1. Todo número elevado al cuadrado da como resultado un número positivo. En este caso, como es 1, da 1. Este signo menos se va a transformar en más. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar lo que es el i cuadrado. Acá vamos a aplicar propiedad distributiva de la potencia con respecto al producto. Entonces nos va a quedar más 16. Arriba lo mismo, menos 1, menos 4i. ¿Sí? Esto es un número, que es 17. Ahora vamos a aplicar propiedad distributiva. O sea, esto va a ser 17 y hacemos propiedad distributiva. Z4 va a ser igual a ¿qué? A menos 1 sobre 17 menos 4 sobre 17i. Y de esa manera obtendríamos el inverso de Z2. Bien. Por otro lado, vamos a trabajar, vamos a ver el temita que está bueno para que lo vayan de paso viendo cómo es la representación de un número complejo, ¿sí? Nosotros lo podemos representar a través de un eje cartesiano, ¿sí? En los cuales va a estar compuesto por un eje imaginario y un eje real, ¿sí? Nosotros vamos a partir de un número complejo en su forma polar. Vamos a decir Z1 es igual a 9, o sea, su módulo es 9 y su ángulo es de 30 grados. Bueno, debemos partir primero de qué es lo que significa el número complejo en su forma polar, ¿no? 9 es el módulo. 9 representaría la distancia de este Z, ¿sí? Con respecto al origen, ¿sí? Sería esta distancia. Esta distancia sería R, ¿sí? R. Y el ángulo que nos da sería este alfa, ¿sí? Que va a tener tanto coordenadas en A, que sería la parte real, y B, la parte imaginaria, ¿sí? Y nosotros conocemos genéricamente que un número complejo, Z, viene dado de la siguiente manera: A más BI. Justamente lo que nosotros estamos buscando de esto serían los catetos de este triángulo rectángulo, ¿sí? Porque acá hay un ángulo de 90 grados, porque esto es paralelo al eje de la Y, ¿sí? Entonces, podemos aplicar relaciones trigonométricas. En este caso podemos aplicar el seno del ángulo, porque recuerden que tenemos el módulo y el ángulo. Módulo y el ángulo. Entonces, si tenemos el módulo y el ángulo, podemos aplicar, en este caso, el seno del ángulo va a ser B sobre R, ¿sí? El seno opuesto sobre hipotenusa, que en este caso sería R. De acá podríamos despejar B, ¿sí? Que sería R por el seno del ángulo. Y de la misma manera podríamos hacerlo con el coseno para obtener A, ¿sí? O podríamos utilizar Pitágoras, ¿sí? En este caso, para hacer más rápido, vamos a aplicar el coseno de alfa es igual a sobre R, ¿sí? Por ende, A va a ser R por el coseno de alfa.
Entonces, si nosotros obtenemos el valor de A y el valor de B, ya tendríamos el valor de Z, en este caso para este Z1, ¿sí? En este caso, R va a ser 9 por el seno, R por el seno de 30, que va a ser igual a 4,5, ¿sí? Ya tenemos la parte imaginaria. Y si nosotros hacemos 9 por el coseno de 30, tendríamos que es 7,79 o 7,7. Podemos hacerlo con 2 nomás como para que entiendan la idea. Entonces sería 7,7 más 4,5 y. ¿Sí? Bueno, y básicamente de esa manera podríamos concluir en este video.